Señor, y este año lo comenzamos contigo. Señor, agradecemos por cada circunstancia que vivimos en el pasado, en el año, Señor, que ya terminó. Señor, y sobre todo, amamos tu presencia, Señor, y te damos gracias porque en todo momento tú nos has guardado. En todo momento, a pesar de lo que ha sucedido, tú has sido bueno para con nosotros y para con nuestra familia. Gracias, Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres quien nos da dirección, tú eres quien está siempre al pendiente de sus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días, ahora en casa, es un gusto estar con ustedes, ahora el primer domingo de este año. Ya estamos en el 2021, suena una fecha un tanto futurista, pero ya estamos en este año. Y tal vez cuando te pones es normal cuando comienza algo o al inicio, sobre todo de cada año, pues hacemos nuestros propósitos, hacemos nuestros objetivos que vamos a trabajar durante este año. Y yo creo que la constante en muchos es que es un poco difícil pensar en que algo bueno va a venir este año. Es un poco difícil cuando vemos alrededor que podemos plantearnos propósitos para este año, que podemos plantearnos objetivos, sobre todo porque venimos de un año difícil, un año que para muchos fue complicado, para muchos de nosotros hubo pérdidas de seres queridos, hubo pérdidas de trabajo y todavía estamos en este lapso con esta pandemia y parece que no termina y por aquí nos bombardean con malas noticias y ya apareció esto y ya apareció el otro y pareciera difícil poder decir que podemos plantearnos objetivos o propósitos. Pareciera que nos reina en nuestro corazón la tristeza por las pérdidas pasadas, parece que se nos ha ido la alegría, parece que se nos fue el mundo el año pasado, pero yo quiero decirte que es un tiempo ahora que podemos utilizar para plantearnos qué es lo que va a venir hacia adelante. Las circunstancias que estamos viviendo no pueden marcar nuestra vida. Las circunstancias que están reinando alrededor del mundo no deberían marcar nuestra vida. Son una manera de medirlo y de poder cuidarnos y de poder establecer ciertas directrices en nuestra vida, pero no debería ser algo que maneje nuestros propósitos. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos la posibilidad de hacer nuevas cosas. En Dios podemos la posibilidad de recurrir a Él en todo momento y que mueva las cosas a nuestro favor. Yo quiero decirte qué es lo que dice la Biblia acerca de los planes que podemos marcar. Y quiero decirte lo que dice la Biblia acerca de los planes que Dios tiene acerca de nosotros. Tal vez no lo has considerado, tal vez esas circunstancias te han llevado a pensar que no es momento de hacer eso. Tal vez el regreso ahora a esta contingencia, tal vez el regreso ahora al cierre de varias locaciones, varios negocios, nos indica que de pronto otra vez regresamos a lo mismo. Pero yo quiero decirte que no regresamos a lo mismo, no estamos en el mismo nivel, no estamos en la misma circunstancia. Las cosas han cambiado y sobre todo porque hemos visto que Dios es fuerte, que Dios es poderoso y que puede presentarnos a favor de nosotros en cualquier circunstancia si clamamos a Él. Yo quiero llevarte a Jeremías 29, 11 y este versículo me gusta bastante porque ahí es donde podemos enmarcar cuál es el objetivo que tiene Dios para nosotros, cuál es ese propósito y sobre todo nos puede llevar a seguir y a continuar con nuestra vida y sobre todo nos invita a hacerlo. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Me encanta saber que lo que está escrito en este versículo es que Dios tiene siempre cosas buenas para los que se acercan a Él. Y sobre todo cómo termina este versículo me encanta porque es el título de la prédica de hoy: un futuro y una esperanza. Yo quiero que sepas que en Dios hay un futuro y hay una esperanza. Que tal vez el 2020 fue un año difícil, que tal vez
perdiste cosas, que tal vez no fue lo que tú querías que fuera el 2020. Pero el 2021 tiene que ser algo que se ajusta a la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que hay un propósito específico para cada uno de nosotros de manera general, pero también hay un propósito específico para nuestras vidas y para este año. Lo que acabamos de leer quiere decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que este año no puede ser la excepción a eso. Tal vez vuelvo a repetir, hubo muchas cosas en contra del año pasado, pero este año, si nos tomamos de Dios, las cosas pueden cambiar. Aquellas áreas que Dios tuvo que trabajar en el 2020, el año pasado, las va a continuar trabajando, pero nos va a llevar a más en el 2021. Debemos saber hacia dónde nos dirigimos. Debemos marcar un camino hacia dónde ir. Y la mejor manera de hacerlo es acercándonos a Dios. Es decir, yo quiero decirte que este año tiene que ser un año con una visión que Dios te dé a tu vida exactamente y específicamente para lo que va a pasar en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en todo lo que hagas alrededor para este año. Una visión que venga de parte de Dios nos asegura que esa visión se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? Efesios 5:17 dice lo siguiente: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Quiere decir que es una necesidad, es parte como de un mandamiento que dice: ustedes necesitan averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan durante este año. Porque la Biblia dice que si no lo hacemos, somos considerados insensatos. Y en esta versión dice tontos. Es decir, tenemos que ser inteligentes y sabios, y para eso necesitamos buscar a Dios. Ahora, tienes que saber lo siguiente también. Lo que encontramos en Proverbios 19:21 acerca de los planes quiere decir lo siguiente: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Tenemos que saber que aunque planeemos, aunque podemos vislumbrar, siempre va a prevalecer los designios del Señor. Es ahí donde nuestro corazón tiene que estar tranquilo de que siempre Dios va a tener control. Yo quiero decirte que podemos plantearnos esos propósitos, pero también saber que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas siempre y cuando estemos en esa voluntad y la sepamos. Lo primero que debemos saber es que Dios tiene un propósito específico para cada persona, pero no existen atajos. Lamento decirte, quisiera decirte que hay una fórmula mágica para poder hacerlo, pero la fórmula es siempre la misma, y la misma fórmula se aplica hoy en día, y esa fórmula es acercarnos a Dios, leer la Biblia, orar y tener una comunión con el Espíritu Santo. Esas tres cosas son indispensables para que podamos marcar un propósito específico para este año, para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas durante este año. Así que no hay algo secreto, sino siempre ha sido lo mismo: acercarnos a Dios en oración, buscar el consejo del Espíritu Santo, y todo también a través de leer su palabra. En Salmos 119, 105 dice lo siguiente: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Sé que el 2020 pareciera un año de oscuridad. Sé que para muchos fue difícil, para muchos fue complicado, para muchos otros no quisieran recordarlo, quisieran borrarlo de su memoria o de su vida. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios nos puede alumbrar en esa oscuridad en la que ahora estemos. Tal vez estás pasando una enfermedad, tal vez estás pasando la muerte de un ser querido, tal vez hay pérdidas en tu negocio, en el trabajo, tal vez no te está yendo bien o no te fue bien, pero a lo mejor, si te pones a analizar, probablemente fue por no considerar a Dios en tus caminos. Y cuando lo consideramos, lo que quiero decirte es que la palabra de Dios es una lámpara que pueda alumbrar nuestro camino. La palabra de Dios durante este 2021 será una lámpara que nos pueda guiar durante este año. Y te aseguro que lo vamos a terminar bien. Lo vamos a terminar mejor de lo que empezamos este año. La lectura de la Biblia permanentemente nos revela si estamos fuera de la voluntad de Dios y nos enseña el camino que debemos seguir.
Por medio de una comunión íntima con el Espíritu Santo, también aprendemos a saber qué es lo que le agrada a Dios, aprendemos a saber qué es lo que le produce alegría, qué le produce tristeza, aprendemos a saber hacia dónde dirigirnos. Y el propósito que Dios tiene para hoy, quiero repetirte, lo que hay está lleno de un futuro y una esperanza. Tal vez no lo veas, pero hoy tienes que salir convencido, hoy tienes que estar convencido después de esto, que hay un futuro y una esperanza para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para todo lo que te rodea, si nos agarramos de Dios. Necesitamos de ahora en adelante, para este 2021, comenzar preguntándole a Dios qué debemos hacer, qué negocio, si estás a punto de emprender, hacia qué vas a emprender en tu trabajo, qué Dios quiere para ti en tu trabajo este año, si estás en un lapso de escoger una carrera, qué Dios quiere para ti, qué carrera es la mejor para ti, en cuál Dios se va a manifestar. Si estás en un lapso en el que probablemente te vas a comprometer con una persona, también necesitas saber si es el tiempo adecuado, si es la persona adecuada que Dios ha dispuesto para ti, para tu vida. En todo, absolutamente todo, necesitas comenzar a preguntarle a Dios cuál es su voluntad específica para este año. Pero de manera general, hay 5 propósitos que hoy quiero decirte y que se encuentran en el libro de Una vida con propósito del pastor Rick Warren y que me han ayudado mucho, y son 5 propósitos que si se cumplen todos en lo que nosotros hagamos, en nuestros propósitos que planeemos durante este año, te aseguro que Dios va a estar ahí. Te aseguro que Dios va a ser una lámpara que alumbre nuestro camino. Estos 5 propósitos se tienen que cumplir y alinear todos a la vez. No puede ser uno sí y uno no, sino que todos están ligados. Y esos 5 propósitos, el primero y más importante que debemos cumplir es que todo lo que planeemos durante este año, que todo lo que hagamos, que hacia donde vayamos, tenga el primer propósito sea adorar a Dios, que te permita adorar a Dios, que te permita honrarlo, que te permita, que sea un trabajo que te permita adorar a Dios, que sea una carrera que te permita adorar a Dios, que si estás considerado una persona a comprometerte, sea una persona que te haya llevado también a adorar a Dios, que no te aleje, que no sea algo que nos aleje de parte de Dios. Ese sería el primer propósito que nos va a ayudar a plantear nuestros propósitos este año. Número 2, el segundo propósito que se tiene que cumplir en nuestras vidas es que lo que hagamos nos deje ser parte de una iglesia, nos deje ser parte y estar plantados en una iglesia. Sé que ahora con la distancia, sé que ahora todo es digital, pero aún así podemos estar plantados en una iglesia. Entonces, el propósito que tú te marques para lo que quieras este año, aparte de adorar a Dios, también tiene que cumplir que te ayude a ser parte de una iglesia. Si te está alejando de la iglesia, temo decirte que no es el lugar o no es parte de lo que Dios quiere para ti. En tercer lugar, tiene que cumplirse el tercer propósito, que es ser como Cristo. Es decir, que lo que hagamos, que lo que estemos haciendo ya, que los propósitos que nos planteemos nos permitan tener el carácter de Jesús, nos permitan ser como Jesús, nos permitan reaccionar a las circunstancias como Jesús lo haría. Si no te está ayudando eso que estás haciendo o ese propósito de ser como Jesús, puede ser que no sea algo que venga de parte de Dios y tienes que reconsiderar. El cuarto propósito que tiene que cumplirse es que sea algo que te ayude o que te permita servir a Dios. Con tus dones, con tus talentos, con lo que Dios puso en ti, con tus habilidades. Eso tiene que cumplirse en el cuarto propósito. Que todo lo que hagas, aparte de lo demás, también te permita poner tus dones al servicio de Dios. Ya sea dentro de la iglesia, o sea también fuera de la iglesia, o sea en el trabajo, o sea también en tus estudios, o sea también en casa, en donde sea que te encuentres. Si te permite poner al servicio tu vida, tus dones, tus talentos a Dios, vas por buen camino. Y el quinto propósito que tiene que cumplirse en nuestra vida es algo que tiene que ver con establecer el reino de Dios alrededor con otras personas. Quiere decir que el propósito número 5 que debe cumplirse es que
lo que hagamos, que nos planteemos, nos permita cumplir la comisión que Dios nos dio de hacer discípulos y compartir el Evangelio. Si hacemos estos, si todo lo que hacemos y analizamos nuestra vida cumple con estos 5 propósitos, te aseguro que este 2021 Dios va a estar contigo y te va a llevar a más. Si hay alguno de estos propósitos que no se está cumpliendo en tu vida, yo te quiero decir que hay que reconsiderar lo que estás haciendo. Porque tal vez el 2021, al no cumplirse estos propósitos, pueda ser que vengan lo mismo que en el 2020. Vengan dificultades, vengan caídas, venga oscuridad. Y te aseguro que tú y yo lo que queremos es que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y yo quiero decirte que estos 5 propósitos se deben cumplir en todos los planes que tengas para este año. Número 1, adorar a Dios. Número 2, ser parte de una iglesia. Número 3, ser como Cristo. Número 4, que podamos poner nuestra vida al servicio de Dios. Y número 5, que nos permita poder cumplir la comisión de ir a ser más discípulos y compartir a las personas de la palabra de Dios. Es decir, atraer a las personas a Jesús. Yo te aseguro que si esto lo hacemos, nuestra vida, este 2021, va a terminar bien. Y lo sé, porque cuando empezó esta pandemia, por ahí de marzo, me recuerdo en una de esas oraciones que tuvimos, en un lapso que tuvimos 72 horas de oración seguida. Yo recuerdo una oración que estábamos con un grupo de chicos orando, y en esa oración yo pude ver cómo me quebrantó el poder ver la bondad de Dios para muchos de nosotros, para los que se tomaran de la mano de Dios. Y en ese entonces era el inicio de esta contingencia, de esta pandemia, y no sabíamos hacia cómo íbamos a terminar, no sabíamos, estábamos encerrados totalmente. Ahora también hemos regresado, pero esa fue la primera vez que sucedió eso. Pero yo pude ver ese futuro y esa esperanza para muchos de los que estaban conectados junto con nosotros. Yo pude ver y les pude decir, y era un mensaje de parte de Dios que decía, les va a ir bien, Dios les va a sorprender y van a terminar el 2020 con lo que nunca pensaron. Y cuando volteo a ver hoy, que es el primer domingo, 3 de enero del 2021, volteo a ver la vida de las personas que estaban ahí. Me sorprende porque en realidad Dios les llevó a más, porque Dios les sorprendió. A muchos crecieron en el ministerio, muchos hicieron cosas que ni siquiera habían podido hacer antes. Algunos otros se casaron, incluso se casaron y tuvieron hijos en el año pasado. Algunos otros, a pesar de las circunstancias, en su trabajo les fue mejor. A pesar de las circunstancias, les fue mejor en la vida. Algunos otros perdimos seres queridos, pero estamos convencidos de que Dios nos llevó a más, nos llevó a crecer. Y tal vez a lo mejor pasaste lapsos difíciles, pero yo quiero decirte que el que estés hoy escuchando este mensaje, que al voltear a verte a ti y que tengas vida y que puedas estar siendo un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, es suficiente para decir que Dios nos ha bendecido. Yo quiero decirte que este año 2021 tiene que ser mejor para nosotros, porque la senda de los justos es como la aurora que va de más en más hasta que el día es perfecto. Nuestra vida tiene que ir de más y más, porque eso quiere Dios. No quiere que tan solo retrocedamos. Y yo sé que lo que está pasando ahora parece un retroceso, parece ahora que hemos retrocedido, pero en realidad no. En realidad Dios nos está llevando a reconsiderar ciertas cosas y nos está llevando a hacer y a tener más. Yo quiero decirte lo que Dios ha puesto el día de hoy en mi corazón. Y eso está en Nehemías 29:4, de donde hablamos el versículo anterior. Y es un pasaje que me sorprende porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel había sido conquistado
y gran número de las personas que vivían en Israel fueron deportados a Babilonia. Entonces ya no estaban en su país, ya estaban atravesando una crisis porque ahora ya no eran dueños de ellos mismos, habían sido llevados a una nación extraña, estaban en un lugar donde decían, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Una situación un tanto similar si lo vemos con lo que estamos pasando. Muchos están diciendo, ¿qué va a pasar este año? Estoy en una situación económica mala, estoy en una situación emocional mala, estoy pasando una enfermedad, no sé qué va a pasar con nosotros. Bueno, el pueblo de Israel en este pasaje se encontraba en una situación similar a lo que estaban viviendo. Y esa situación es que habían sido deportados. Pero muchas de las cosas que probablemente sucedieron por las circunstancias es que pensaban, pues, ni locos de planear cosas porque ahora pertenecemos a otro pueblo, ni locos de poder hacer propósitos, ni locos de seguir trabajando, ni de echarle ganas, porque ahora vamos a vivir en una nación extraña y estamos siendo dominados por otro país. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros ahora que estamos en esta circunstancia? Bueno, Dios les prometió que siempre iba a haber un futuro y una esperanza. Y ese futuro y la esperanza vamos a comenzar a leerlos porque en el versículo 4, Dios les mandó un mensaje a los que estaban cautivos en el destierro de Jerusalén en Babilonia. Y les dijo lo siguiente en el versículo 5: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Después les dijo, multiplíquense, no disminuyan. Y en el versículo 7 dice lo siguiente: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Es un mensaje totalmente diferente a lo que esperaríamos. Y Dios les está diciendo, continúen con su vida, continúen haciendo esto, multiplíquense, trabajen, van a producir frutos, planten huertos, hagan lo necesario y pidan por la ciudad donde están, donde yo los puse ahora, porque esto viene de parte de mí. Pidan por esa ciudad porque del bienestar de la ciudad va a depender el bienestar de ustedes. Tal vez no lo has considerado, pero el que nosotros nos acerquemos a Dios va a ayudar al bienestar de este país y de esta ciudad. Va a ayudar en primera instancia al bienestar del lugar donde Dios te ha puesto, de tu familia, de tu trabajo. Tal vez no lo has considerado, pero estamos puestos en lugares específicos para que el reino de Dios se establezca y para que se cumpla esta palabra en nuestras vidas. Para que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veamos alrededor y escuchemos, Dios no se maneja por las tendencias del mundo, sino Él tiene una visión diferente a la de nosotros. Y por eso el pueblo de Israel estaba diciendo, trabajen por la paz, hagan lo necesario, sigan planeando, sigan haciendo su vida, que yo voy a estar con ustedes. Porque tienen que hacer eso y pedir por la ciudad. Tienen que hacer lo necesario para que a esa ciudad le vaya bien, porque si le va bien a ese lugar donde están, les va a ir bien a ustedes. Y luego continúa diciendo en el versículo 10, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Era una promesa, pero aún así yo veo que había una promesa de un futuro y una esperanza, aún estando cautivos en esa tierra extraña. En el 11 vuelve a decir, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿No te encanta saber que aún en esta circunstancia, Dios nos está diciendo, hay un futuro y una esperanza para ti? Eso que estás pasando no va a acabar tan solo para acabarte, sino va a terminar, pero yo te prometo un futuro y una esperanza. En esos días, el 12, versículo 12 dice lo siguiente, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Era una promesa completa de todo lo que iba a pasar, pero yo quiero centrarme en que en el lapso que ellos estuvieron viviendo, en la crisis en la que ellos estuvieron viviendo,
era impensable de manera natural seguir con nuestra vida. Porque uno sabe que cuando los pueblos son conquistados y se los llevan al destierro a las naciones que ahora son sus reyes y son parte del imperio, se convierten en esclavos, se convierten ahora en personas que casi no valen y que no tienen esperanza. Pero me encanta saber que el mismo Dios que hizo esto con el pueblo de Israel es el mismo Dios al cual ahora nosotros nos podemos acercar. Me encanta saber que en medio de esta circunstancia impensable de poner propósitos, impensable de poder poner objetivos, Dios nos ofrece un futuro y una esperanza. Nos ofrece y nos dice que cuando oremos, Dios nos va a escuchar. Tal vez muchas de las cosas que no han venido a tu vida es porque no te has acercado a Dios, porque no has orado y por lo tanto Dios no ha escuchado lo que has orado. Yo quiero decirte que Dios quiere cumplir esto en nuestras vidas, que cuando oremos, Él promete que nos va a escuchar, que si lo buscamos de todo corazón, podremos encontrarlo este 2021. Nos encontraremos con Él en nuestras vidas, nos encontraremos con Él y nuestra familia se encontrará también nuestro trabajo, se encontrarán nuestros estudios, se encontrarán nuestros amigos, se encontrarán todos alrededor. Incluso la salvación va a venir a esta ciudad por ti y por mí. El bienestar que haya en este país va a depender de lo que nosotros nos acerquemos a Dios. Y por lo tanto, también nos va a ayudar a nosotros. Yo quiero decirte que necesitamos acercarnos a Dios. La fórmula mágica que necesitamos para hacerlo es buscar a Dios de todo corazón, leer su palabra, buscarlo en oración y buscar el consejo del Espíritu Santo siempre. Y yo quiero decirte que este 2021, al igual como sentí en ese entonces del 2020, va a ser igual para muchos de los que se acerquen a Dios y se peguen a Dios durante este año. Y esa promesa se encuentra en Deuteronomio 28. Yo quiero leerte lo que está escrito. Y yo sé que muchos van a terminar este año con esta promesa cumplida en sus vidas. Capítulo 28, versículo 1 dice: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios les bendecirá a donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y sus cosechas y sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial. Versículo 11: cuando ya estén ustedes en esa tierra que Dios prometió, Él los tratará con bondad, les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan, siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarles a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca los desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Esa es una promesa que Dios hace en este día para todos aquellos que se acerquen a Él. Que este 2021 Dios les bendecirá. Que probablemente fue difícil el 2020, pero la promesa de Dios es que nos va a llevar a más si nos acercamos a Él, si de todo corazón nos acercamos a Él. Yo quiero orar contigo.
Cierra tus ojos y acércate a Dios y dile: Señor, yo quiero buscarte de todo corazón. Deseo y anhelo tenerte este 2021. Anhelo que tu presencia esté y vaya donde quiera que yo esté. En mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, aún en la ciudad donde yo vivo. Señor, yo me agarro de esa promesa. Yo me agarro de que tú eres fiel y verdadero. No veo las circunstancias. Perdóname si he visto otras cosas y no a ti. Señor, hoy renuncio a esos pensamientos que me alejan de ti. Y hoy me acerco con todo mi corazón. Permíteme tener una visión tuya para este 2021. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero orar con aquellos, porque el primer paso para que esto se cumpla es acercarse a Dios. Y nos acercamos a Dios mediante el sacrificio que hizo Jesús. Y cuando volvemos a Jesús, nuestro Señor. Así que yo quiero orar contigo. Si estás ahí, quiero dirigirme a ti que por primera vez quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojos y quiero guiarte en esta oración. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero acercarme nuevamente a ti. Señor, perdona mis transgresiones, perdona mis pecados, perdona lo que he hecho y es desagradable a ti. Señor, ayúdame ahora a estar pegado a ti. Señor, sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.